Empezando el tema, ya pasaron estos acosos, ya se estaban metiendo con ustedes. La siguiente pregunta que tenemos formulada iba más o menos a eso, buscaron ayuda. En su desesperación buscaron ayuda, que eran estas señoras. Pues sí, no fue ¿O fue ayuda. fue un error? ¿O cómo estuvo? Pues digo un error. ¿Por qué ustedes son católicos? Sí somos católicos, pero en realidad nunca fue como la idea de buscar ayuda o algo así, porque te digo, ya estábamos acostumbrados. O sea, mi papá en primera, él no aceptaba nada de eso. O sea, él no creía, él le contábamos las cosas y buscaba otras explicaciones o intentaba calmarnos. No sé exactamente cuál era su objetivo, pero pues él intentaba que estuviéramos tranquilas. O sea, pues no, realmente no era como buscar ayuda. Mi mamá empezó a ir a ese grupo de oración, o sea, porque a ella le nació. No exactamente porque ella busca ayuda para la casa. Un día me imagino que se le ha de haber salido algún comentario o algo por el estilo. Y pues ya sabes que la gente que tiene mucho esa fe religiosa, como que esas cosas, para ellos es como que no, con oración y con rezos todo se va, todo lo malo, las malas energías se van. Y pues no es tan fácil como suena. Sí, o sea, ese día hicieron oración, yo me sentí muy mal, me empezó a faltar el aire. Mi mamá, tuvo como por ahí un trance, empezó a hablar de manera que, pues ella no hablaba, no sé si estaba a lo mejor influenciada por alguna de las entidades de la casa. Se puso agresiva, le aventó las manos a una de las señoras, sí fue algo fuerte. Pero siento que fue algo que pasó porque pues nunca debieron de ir a hacer oración a la casa. O sea, fue una especie, lo puedes acuñar, una especie de posesión momentánea. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor, bueno. Pudiese ser. Porque, bueno, no le cambió la voz a usted, era Su voz, era su voz. Pero siento que más bien estaba influenciada por alguna entidad. O sea, o se sintió incómoda en algún punto con los rezos. Fue algo así bien heavy porque las señoras después empezaron a rezar en latín y yo era la más asustada del... O sea, las señoras empezaron a rezar en latín. Sí, sabían rezar en latín. Pues, ¿de dónde eran? Vamos a ver que pues eran señoras muy devotas. Muy devotas. Ajá, y pues ya ves que los rezos originalmente están en latín, el Padre Nuestro, todo ese tipo de oraciones. De hecho, las oraciones, haciendo un breve paréntesis, las oraciones, eso es el poder que tienen, porque son frases ya diseñadas y precisamente tienen más fuerza cuando es en latín, porque no son sigilos, porque no son sigilos, o no sé si se podrían llamar sigilos, pero es para que la gente lo entienda un poquito, es como hacer un pequeño conjuro, pues. Tampoco no quiero que se tergiverse y me estén diciendo que es brujería, no. Pero al final del día son palabras y si se fijan, son oraciones que están preestablecidas desde tiempos morales, ¿eh? Sí, no, y la verdad, pues funcionó. Funcionaron los rezos en latín, porque pues, ya después mi mamá volvió en sí y todo. Pero o sea, mi mamá sí, o sea, se sintió mal, yo me sentí muy mal cuando empezaron a hacer oración. Y dices tú, pues están haciendo oración, no es como que están haciendo algo malo tampoco, ¿sabes? Claro. Pero la energía negativa, me imagino yo que era tan abundante en esa casa, que el hecho de que hicieran oración ya como tal, o sea, formalmente, pues no le gustó. ¿Y cómo fue la evolución de tu mamá en este sentido de vamos a llamarlo así, de esta posible posesión? ¿Cómo fue? O sea, ¿ella se empezó a sentir mal o de la nada fue así de que empezó? ¿Cómo que no fue? No, sí, o sea, fue progresivo. O sea, ese día yo salí temprano de la preparatoria y me fui a la casa. Si no, yo no hubiera estado presente. Estábamos las dos, recibimos a las señoras, empezaron a platicar, después empezaron a leer pasajes de la Biblia, oración, hasta ahí todo muy tranquilo. Pero llegó un punto en el que nos dijeron, vamos a hacerles oración a ustedes. Y empezaron a rezar, nada fuera de lo común, una oración normal, no recuerdo de momento qué oración era, pero era una oración normal. Es ahí cuando yo siento que me empieza a faltar el aire y me empieza a doler muchísimo la espalda. Entonces yo, la verdad, como que siempre he tenido mucha percepción para ese tipo de cosas. Y dije, algo no anda bien. Entonces yo mejor me hice para atrás y me senté.
Y no era porque yo estuviese rechazando la oración, ni mucho menos, simplemente me sentí mal. Yo veía que mi mamá también se estaba sintiendo mal. Entonces llegó un punto en el que mi mamá desvaneció, se sentó en el sillón, fue cuando ya como que se puso un poquito agresiva. ¿Les decía malas palabras? No. O sea, de que estaba... Era, aquí, quítese. sí, de que quítense, ajá, como, o de lo mal que se sentía, o no sé. Realmente yo no sé a qué atribuirlo. Pero fue un instante. Te digo, y después, o sea, en un segundo pasaron mil cosas. Empecé a escuchar a la señora rezar en latín. Cosas que uno ve en las películas, ¿me explico? Ajá. Y cuando lo estás viviendo dices tú, o sea, no, te imaginas lo peor. Fíjate, tocaste varios puntos porque, para empezar, si tu mamá, por muy mal que se haya sentido, y por lo que me cuentas que pues a lo mejor no es tan religiosa como las señoras, pero no se hubiese negado, por muy mal que se sintiera, a seguir con la oración, ¿sí me explico? O sea, ahí estamos hablando de que algo ya está influyendo en ella, ¿sí? Y otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que no todas las gentes están preparadas para hacer ese tipo de oraciones. Sí, yo creo que... Bueno, yo pienso que esas señoras alguna práctica tuvieron que haber tenido antes. No, pero o sea, sí... No se imaginaban. Yo creo que las señoras no, o sea, lo hicieron de buena fe, como de, pues vamos a hacer oración, no pasa nada. Para que las señoras supieran Rezar en latín. rezar en latín o que estuviera pasando. Bueno, yo pienso que a lo mejor y ya hayan vivido antes un tipo de situación así. Fíjate que yo pienso, al contrario de ti, yo pienso que las señoras nunca debieron de haber hecho eso y que fue su primera vez. ¿Por qué? Porque como te digo, uno sabe en qué cosas meterse. Te voy a decir por qué. Por algo, no todos los padres pueden hacer liberaciones. Entonces, Tienen que estar... muy preparados Sí. y saber el protocolo. Por eso yo te digo, yo creo fielmente que las señoras, como comenta ella, que fueron a hacer algo de fe o algo como querer ayudar a la comunidad, pero se les salió de las manos. Bueno, y están de las manos porque la lograron. Bueno, sí, gracias a Dios y a todo lo bendito que se pudo controlar esa situación, porque imagínate, No pasó mayor. imagínate que hubiera Exactamente. desatado algo que ya no se hubiese podido controlar. Sí, de hecho. Aunque esa entidad se te haya pasado a ti. Exactamente, o sea, no, eran muchos mis miedos en ese momento, muchísimos, muchos. Y justo después de esto las cosas se empeoraron, o sea, fueron, haz de cuenta que hicieron un removedero de cosas, porque justo empeoraron. Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer. Si después de eso las cosas empeoraron, o sea, fueron de mal en peor. Sí. O sea, ¿qué volvió a pasar después de que hicieron la oración y que ya controlaron a tu mamá? Pues fíjate que nada a ese nivel, gracias a Dios, o sea, después de nada a ese nivel, pero sí hubo mucha intranquilidad, de hecho hasta la forma misma en la que nos fuimos de esa casa fue dramática, o sea, fue algo feo, inesperado, o sea, nosotros nos salimos de esa casa básicamente porque afuera había un árbol así, o sea, con un tronco de este tamaño, y no te miento, o sea, no te alcanzaban las manos para abrazar el tronco. Hubo un aeronazo y el árbol se cayó. Se cayó, tenía muchas raíces abajo de la casa y Protección Civil nos dijo, ya no pueden entrar a esa casa. O sea, ya no. Es peligroso, puede haber un hundimiento. O sea, todo lo que pasó en esa casa fue demasiado dramático. O sea, ¿me estás diciendo que de alguna manera los corrieron? Pues yo pienso que sí, porque era un árbol que tenía años, o sea, era un árbol viejísimo, ¿verdad? No puedo explicarte el tamaño del árbol ahorita. O sea, era una cosa gigante. O sea, las raíces... Las raíces ya estaban, o sea, súper debajo de toda la casa. A nivel de que cuando cayó, levantó toda la banqueta y Protección Civil nos dijo, ¿saben que ya no pueden entrar a esta casa? Porque aquí puede haber un hundimiento. Así. Me surgió una pregunta ahorita. Cuando ustedes, bueno, me comentaste que rezaron y toda esa onda y se puso fea la situación,